vamos a tocar el tema que he titulado Bienaventurados los perseguidos por causa de Jesucristo. Hemos estado estudiando las bienaventuranzas, yo llegamos a Mateo 5, versículo 11 y 12. Esta es la novena y la última bienaventuranza de este discurso en el cual está Jesús respondiendo a la pregunta de cómo puede llegar el hombre a ser feliz. Y la novena clave que él da para la felicidad es algo difícil, pero que es bien importante. Dice Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Algo que llama la atención es que Jesús está ligando su respuesta del discurso de una vida de felicidad a él mismo. Él está diciendo que también es necesario conocerlo a él y tenerlo a él como causa para poder alcanzar el llegar a ser bienaventurados. Debemos recordar que una de las preguntas que había en la época de Jesús era cómo ser feliz, cómo florecer, cómo ser bienaventurado, cómo alcanzar una vida satisfactoria y significativa. Jesús se para ante una multitud teniendo enfrente a sus discípulos y él empieza a responder esta pregunta y él empieza a decir, ¿quieren ustedes saber quiénes son los bienaventurados? Y él empieza a dar la respuesta de cómo llegar a ser bienaventurado. Y su respuesta contrasta profundamente con la idea que la audiencia tiene de la felicidad. Él explica que la felicidad empieza con la pobreza de espíritu y no con la riqueza material. Él explica que la felicidad tiene que ver con el llorar y no con el reír solamente como se esperaba, y lo cual no hace mucho sentido para los oyentes. Él explica que la felicidad tiene que ver con ser manso y humilde y no con sentirse orgulloso, que es lo que el mundo nos invita a buscar. Él explica que la felicidad también incluye la insatisfacción por la propia falta de justicia, cuando aparentemente en el concepto del mundo la felicidad viene de satisfacción. Él explica que la felicidad tiene que ver con extender a otros la misericordia recibida, y eso tal vez les hace un poco más de sentido. Él explica que la felicidad tiene que ver con tener un corazón limpio, un corazón íntegro al relacionarse con los demás, lo cual parece no ser muy aplicable en el mundo en el que vivimos. Y él explica que la felicidad tiene que ver con procurar la paz. Pero para sorpresa de muchos, inmediatamente después de hablar de la paz, él pasa a tocar un tema que parece estar en contradicción con la paz que se está buscando, y él dice también que ser feliz implica sufrir al padecer la persecución que traerá la búsqueda de justicia. Hay un tema central en las bienaventuranzas que es esa búsqueda de justicia, pero Jesús no quiere engañar a sus oyentes y él les da la claridad de que esa búsqueda de justicia les va a provocar persecución. Y les está diciendo, que eso lo vimos en las clases anteriores, que el padecer la persecución tiene que ver con ser bienaventurado. Y explicamos que el padecer la persecución tiene que ver con no ceder ante las tentaciones a conectarnos con las reglas de la injusticia que rigen este mundo, sino que cuando esas reglas quieran gobernarnos, entonces debemos de estar contrarios y aún padecer sufrimiento, oposición, persecución por el compromiso que tenemos por causa de la justicia. Y la idea que Jesús está buscando aclarar en nuestra mente es que sufrimiento y felicidad no son excluyentes. Y es una idea difícil de aceptar, y por eso él agrega una novena bienaventuranza donde va a reforzar en la novena bienaventuranza la misma octava bienaventuranza. La octava bienaventuranza, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, él la va a reforzar en la novena, y en la novena, vuelvo a leer Mateo 5, 11 y 12, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa
os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las bienaventuranzas tienen que ver con participar del reino de Dios. Lo que él había estado anunciando, el reino de Dios se acerca y la verdadera felicidad se encuentra solo dentro del reino de Dios. Pero para entrar al reino de Dios se necesita conocerlo a Él, se necesita conocer a Él, que es la encarnación misma de la justicia y el único que puede cumplir con la justicia. Esta novena bienaventuranza es un énfasis de la octava, está repitiendo la idea de persecución, está repitiendo la idea de sufrimiento, está repitiendo la idea de compromiso, porque eso es lo que está implicado en la persecución. La persecución viene porque hay un compromiso con algo contrario a lo que gobierna este mundo de tinieblas, pero también la está aplicando. Algo que tenemos que notar es que en las primeras 8 bienaventuranzas Jesús le habla a la multitud en general y le dice bienaventurado, como señalando a una tercera persona, como queriendo dibujar en la imaginación de sus oyentes el pobre en espíritu, el manso, el que tiene hambre y sed de justicia, el misericordioso. Está dibujando esos diferentes personajes que reflejan esas virtudes. Pero en esta novena bienaventuranza deja de enfocarse a la multitud, ya no está hablando a la multitud en general, sino que dirige su mirada hacia los que están sentados frente a él, hacia sus discípulos, hacia los que ya decidieron seguirle y les dice, bienaventurados sois, bienaventurados son ustedes, los que ya están comprometidos conmigo y con mi causa. Los que ya dejaron todos por seguirme a mí y aprender de mí. Los que ya están comprometidos con querer llegar a ser como su maestro, el cual soy yo. Y les digo algo. Los van a perseguir, los van a vituperar, van a calumniarlos. Y cuando pase eso, recuérdense que son bienaventurados. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y quiero entrar al detalle de cada una de las frases de estos versículos y vamos obviamente también ir buscando, pero quiero leerles lo que Brown escribe en su comentario. Brown dice, 7 rasgos de carácter que se describen en las primeras 7 bienaventuranzas reciben la oposición del espíritu del mundo. La pobreza de espíritu es contraria al orgullo del corazón del hombre. La disposición de llorar el propio pecado que uno siente en sí mismo frente a Dios no es bien mirada por un mundo endurecido, indiferente y satisfecho de sí mismo, que se toma los errores para reírse. Un espíritu manso y quieto es mirado por el mundo como algo pusilánime y débil. El hambre de justicia que condena la lascivia de la carne, la lascivia de los ojos, el orgullo de la vida, es contrario a lo que el mundo practica. Así también el espíritu misericordioso está en contra del espíritu insensible del mundo. La pureza de corazón contrasta de una manera hiriente con la hipocresía y la superficialidad del mundo. Y el pacificador no es fácilmente tolerado por un mundo competitivo, peleador y contencioso. Así es como la justicia viene a ser perseguida. Y regresando al verso 11, ya Jesús no dice bienaventurados los que, sino como acabo de decir, bienaventurados son ustedes. ¿Quiénes ustedes? Regresemos al verso 1 y 2 de Mateo 5 y dice que Jesús vio la multitud, subió al monte, pero vinieron a sentarse frente a él sus discípulos. Estaban los discípulos enfrente como primera audiencia y estaba la multitud grandísima de miles de personas detrás de los discípulos. ¿Quiénes eran esos discípulos? Al menos sabemos que estaban ahí Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Felipe, porque en el capítulo 4 de Mateo nos muestra cómo Jesús llamó
en el verso 19, por ejemplo, a Pedro y Andrés diciéndoles, vengan en pos de mí, os haré pescadores de hombre, y como ellos dejando las redes les siguieron. Más adelante, en el 21 del Mateo 4, Jesús llama también a Juan y a Zebedeo, y el 22 también nos dice que dejando la barca y a su padre le siguieron. Ellos aceptaron la invitación de que él fuera su maestro. Ellos estaban haciendo un compromiso de aprender de él. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús, un maestro llamaba a sus discípulos y el compromiso del discípulo era llegar a ser como su maestro. Eso lo vemos en Mateo 10:25. Jesús dice, le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Jesús está dirigiéndose a los discípulos, pero de repente cambia el enfoque de su visión y pasa a dirigirse a sus discípulos, a los que ya le seguían como su maestro y a los que ya tenían un compromiso con él. Y les dice, bienaventurados son ustedes, mis discípulos, ustedes que me siguen. Ustedes son los pobres en espíritu de quienes estoy hablando. Ustedes son los que lloran. Ustedes son los que están aprendiendo de mí a ser mansos y humildes. Ustedes son los que están aprendiendo de mí a tener hambre y sed de justicia. Ustedes son los que están aprendiendo de mí a ser misericordiosos, a tener un corazón limpio, a procurar la paz. Y ustedes van a padecer persecución por causa de la justicia que anhelan, así como a mí me van a perseguir. Y de todas las características, él repite la persecución. Y algo interesante es que inmediatamente de decirles, bienaventurados son ustedes, les dice, cuando por mi causa. Es algo interesante porque él acaba de decir, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, y aquí paralelamente dice, por mi causa. Lo que está diciendo Jesús es que buscar la justicia es lo mismo que imitarle a él. Está identificando al discípulo de Jesús con el que practica la justicia. Nadie puede practicar la justicia de Dios si no imita a Jesús, porque Jesús fue el único que cumplió la justicia de Dios, porque Jesús fue la encarnación misma de la justicia. Y lo que Jesús nos está enseñando es que ser fiel a él, ser leal a él, seguirle a él, es lo mismo que practicar la justicia. Cuando dice por mi causa, está diciendo mi causa es la justicia, mi causa es la causa de la justicia, yo soy la justicia encarnada. Cuando está diciendo por mi causa, está diciendo por causa de comprometerse a seguirme, por causa de vivir respecto a mis normas de verdad y de justicia. Él está diciendo mis mandamientos son la manera de cumplir la justicia. El compromiso que los discípulos han hecho de seguirle les hace bienaventurados, pero ese compromiso de aprender de él les provocará vituperios, persecución y les hará objeto de mentiras con el fin de dañarlos. John Stott escribe, puede parecer extraño que Jesús pase de la pacificación a la persecución, de la obra de reconciliación a la experiencia de hostilidad. Acaba de invitarlos a procurar la paz, a procurar la reconciliación, e inmediatamente les anuncia que va a padecer persecución. Lo que Jesús está mostrando es que por mucho que nos esforcemos por hacer la paz con algunas personas, ellas se van a rehusar a vivir en paz con nosotros. La persecución es simplemente la colisión, el choque entre dos sistemas de valores irreconciliables. ¿Y qué va a pasar por su causa? ¿Qué va a pasar por causa de la justicia? Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Jesús está explicando que la persecución no va a incluir solamente tortura y oposición física, va a incluir insultos, va a incluir calumnias, va a incluir mentiras. De hecho, él está mostrando 3 formas que la persecución puede tomar. Pero antes de mostrar estas 3 formas, él está dejando claro que el seguidor de Cristo sufrirá injustamente persecución, porque en medio de los perversos y malos que gobiernan este mundo, él ama y practica la verdad y la justicia de Cristo. Jacques Philippe escribe, la raíz profunda de la persecución es de orden espiritual, pues se trata de una hostilidad contra el mismo Dios y contra su obra de creador y redentor. Se trata de un combate espiritual, una lucha feroz del misterio del mal contra los planes de Dios.
Y me gusta cómo lo pone del misterio del mal. El mal es un misterio que se opone a los planes de Dios y es la fuente de esa persecución. Y ese mal está personificado en el diablo, en el mundo y también en nuestra carne. Y de ahí viene la persecución, como ya lo hemos estudiado. Pero veamos las tres formas que la persecución toma. Lo primero que él dice es os vituperen. Eso en buen español es los insulten en su propia cara. El vituperio se contrasta de la calumnia, que la calumnia es lo que hablan mal de nosotros a nuestras espaldas, pero el vituperio o el insulto es los insultos, los escarnios, las burlas y los sarcasmos que hablan en nuestra propia cara. A Jesús en su propia cara, lo vimos en un tema anterior, le llamaron blasfemo, le llamaron Belcebú, le llamaron endemoniado, le llamaron loco. En la cruz se burlaban de él y le decían: a otro salvó, no puede salvarse a sí mismo. En su propia cara le decían: bájate de esa cruz y creeremos en ti. Le decían: no has confiado en Dios, ¿dónde está? Que no te libra, no eres el Hijo de Dios. Eso es vituperio, eso es insulto. Y sin embargo, ¿qué hacía él? Callaba. ¿Y qué nos manda hacer a nosotros? A callar. Luego dice: y os persigan. Y ese os persigan, después de la primera forma que toma las persecuciones son los insultos. La segunda forma son persecuciones varias. Esas persecuciones varias se las explica en otros pasajes. Vamos a leer ahorita Lucas, pero antes de leer Lucas, en general esas persecuciones varias son odios, son acusaciones en los tribunales, son azotes en las sinagogas y es muerte. Incluye muerte. Porque, por ejemplo, en Mateo 10, en el 17 dice: os entregarán a los tribunales y os asaltarán en las sinagogas. En el Mateo 10, 21 dice: les causarán la muerte y los entregarán a muerte. Y en el 22 dice: serán odiados, y nuevamente explica: por causa de mi nombre, por mi causa, por mi nombre, por ser mis seguidores. Y aquí quiero que vayamos a Lucas 21, del 12 al 18. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, a la cual no podrán contradecir ni resistir todos los que se os opongan. Pero seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Es una declaración paradójica. Está anunciando dos veces, dice: por causa de mi nombre. En el verso 12, os echarán mano, os perseguirán, serán llevados a cárceles, os azotarán. Pero el ánimo viene, pero les va a dar oportunidad de testificar. Y Dios va a poner en su boca palabras de sabiduría que nadie podrá resistir. Y luego dice algo más fuerte. Y dice: y matarán a algunos de vosotros y los odiarán por causa de mi nombre. Y luego dice: y sin embargo, ninguno de los cabellos de vuestra cabeza perecerán. Parece muy paradójico que está diciendo el verso anterior: los matarán en el 16, y en el 18 dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Cuando Jesús habla de los cabellos, él hace referencia al valor que el Padre nos da. En otro pasaje, él dice que aún Dios cuida de los pajarillos y que si Dios cuenta los pajarillos, aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, dice Lucas 12:7. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Los cabellos de la cabeza que estén contados hace referencia a cuánto el Padre nos ama, cuánto el Padre nos valora. Y cuando en el lenguaje de Jesús y del tiempo se hablaba de los cabellos de la cabeza perecerán, era como la expresión que nosotros usamos ahora, ¿verdad? Levantó los tenis o, en fin, ¿verdad? Cualquiera de estas expresiones que hablan de la muerte.
Y él acaba de decir que algunos van a morir, pero él repite y da la seguridad, pero ninguno de los cabellos de su cabeza perecerá. Lo que Jesús está diciendo es que nadie va a morir sin que se cumpla el propósito de Dios en ellos, y que los que mueran es porque Dios va a cumplir el propósito de Dios en ellos en su muerte. Pero lo que está diciendo es que así como ningún pájaro muere sin que Dios esté presente, muchísimo menos uno de sus discípulos va a morir y va a sufrir sin que Dios esté presente con él. O sea, van a haber varios tipos de persecuciones, pero él está asegurando que ninguno de los cabellos de nuestra cabeza perecerá. Él está asegurando que su presencia estará con nosotros. Él está asegurando que él nunca dejará de valorar nuestro testimonio. Y lo tercero que dice es, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En la versión de Lucas, esto es, y desechen vuestro nombre como malo. Aquí se refiere a calumnia. La tercera forma de persecución es la destrucción de la reputación de una persona mediante la calumnia, la mentira, la difamación. Aquí quiero que vayamos a 1 Corintios 4:13. Dice, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. La Nueva Versión Internacional dice, si nos calumnian, los tratamos con gentileza, pero se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. O sea, Pablo ve cómo el mundo los está tratando como lo peor y cómo los calumnia. Pero ¿cuál es la respuesta de ellos? Tratar con gentileza a los que los calumnian. Y ahí se está refiriendo obviamente al emperador, a los romanos, a los judíos y a todos aquellos que calumniaron a los cristianos en su época. Hermanos, si examinamos la historia de las persecuciones, veremos que normalmente se crea un ambiente en el cual la violencia se justifica a base de mentiras y calumnias. Nerón justificó el atacar a los cristianos, el quemarlos, el usarlos como linternas, calumniándolos y echándoles la culpa de un incendio que él mismo provocó. Pero los judíos y el mundo romano del primer siglo crearon rumores. Cuando hablaban de, por ejemplo, malentendían del comer y beber la carne del Señor y entonces decían que los cristianos practicaban canibalismo. Acerca de su negación a rendirle culto al César, los trataban de falta de patriotismo, como no creían en los dioses visibles, en los dioses de estatuas, los trataban de ateos, los trataban de inmorales por reunirse en forma secreta y hablaban que en las fiestas, ellos le llamaban a los servicios, a las reuniones, las fiestas de amor, porque practicaban el amor mutuo y la edificación mutua, entonces les trataban de inmorales y de que hacían orgías cuando estaban muy lejos de ser eso, ¿verdad? Pero cada vez que tenían un motivo, levantaban difamaciones, los trataron de caníbales, de desleales al emperador, de que destruían las familias, de paganos, o sea, siempre ha habido una persecución en el primer siglo, era muy evidente. Y hay escritos donde se defiende a los cristianos y hoy siempre en la historia, ¿verdad? Siempre se va a atacar, siempre en nuestras sociedades un error no se lo perdonan igual a un no cristiano que a un cristiano. Del cristiano, de alguna manera, hay una disposición a atacarle más, a difamarlo más, a exagerar, a calumniarlo, a burlarse de él. Pero eso es parte de lo que Jesús anunció que era uno de los ingredientes de la felicidad. Y llama mucho la atención cómo Jesús pasa en el verso 12 a hablar por primera vez de algo que se pensaría que iba a hablar desde el principio. Todos relacionaban la felicidad con el gozo y la alegría. Y todos relacionaban la felicidad con el gozo y la alegría que viene de la satisfacción. Y Jesús dice, no. Sí hay gozo y alegría en la verdadera felicidad, pero no viene de la satisfacción. Viene de la persecución. Y en el verso 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Llama la atención porque Jesús está no solamente enfatizando la bienaventuranza más contradictoria,
sino que es en la única bienaventuranza que él está dando un mandato, él está usando un imperativo de tiempo presente, dando una orden que es una orden de una acción continua que debe de repetirse en todo momento que esto suceda, y él está diciendo: cada vez que a ustedes los persigan, insultándolos, atacándolos, matándolos, calumniándolos por ser mis seguidores, gócense y alégrense. Quiero que vayamos a Lucas 6, 22 al 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Algo interesante es que en la versión de Lucas, en el verso 23, en la Biblia de las Américas, leemos: alegraos en ese día y saltad de gozo. Y la manera en que traducen la palabra regocijaos o alegraos es saltar de gozo, porque es una de las posibles traducciones. Y el saltar de gozo da esa idea como si él quisiera que el regocijo interno venciera, absorbiera y aplastara la sensación negativa que producen las afrentas y las persecuciones y los insultos. Esta combinación de verbos, regocijaos y alegraos, está enfatizando la necesidad de cambiar la cosmovisión, está sugiriendo una especie de arrebato de alegría que desborda el ánima y que se manifiesta en regocijo. Y esto vemos que sucedió en los apóstoles en Hechos 5, 40 al 41. Después de recibir latigazos por predicar a Cristo, ellos se regocijaron y se alegraron y saltaban de gozo porque habían sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. Vemos a Pablo y a Silas en Hechos 16 ser encarcelados por predicar el evangelio, y dice que a medianoche saltaban con el cepo puesto, sin poder moverse, sin poder sentarse, porque el cepo los mantenía de pie en una posición sumamente incómoda. Cantaban himnos a Dios con gozo. Es algo impresionante. Es un gozo que solo viene de un entendimiento del valor tan grande que tiene el compartir el padecimiento de Cristo. Es el gozo inefable y glorioso que surge en el corazón del creyente por ver por medio de la fe la gloria de Cristo, y que anticipa la gran alegría del día final descrita en Apocalipsis 19:7, cuando dice nuevamente estas palabras: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. Respecto a Jesús aprendió a sufrir también. Dice Hebreos 12:2 que menospreció la vergüenza por el gozo puesto delante de él. O sea, él iba a la cruz con dolor y estuvo con angustia en Getsemaní, pero había algo en él que se gozaba. Y este es otro ejemplo más de cómo Cristo no nos pide nada que él no esté dispuesto a hacer. Daniel Carro comenta: la persecución purifica a la iglesia, fortalece el testimonio y produce un crecimiento numérico. Esta verdad ha sido confirmada desde el primer siglo hasta nuestros días. Es algo interesante, no tenemos el tiempo, pero cuando nosotros vemos el libro de Hechos, Lucas se encarga de registrar, y la iglesia era perseguida, y los discípulos se multiplicaban, y los perseguidos iban y predicaban la palabra. En todo el libro de Hechos y en toda la historia de la iglesia, las persecuciones siempre trajeron crecimiento, siempre trajeron purificación y siempre fortalecieron la fe de los creyentes. La persecución solo trajo abandono del falso creyente que no creía verdaderamente en Cristo. Y personas como Simón el Mago y como otras personas, solo se evidenció que no estaban por Cristo, sino que estaban por los beneficios que les podía traer el seguir a Cristo. Y eso también, la persecución los alejó. Muchos otros, ¿verdad? Los que amaron más el mundo, aquellos de los que Pablo habla. Pero los verdaderos creyentes eran fortalecidos en su fe en medio de las persecuciones y propagaban el evangelio, y el evangelio se ha ido extendiendo a nuestros días
muchas veces por causa de la persecución. Quiero que vayamos aquí a 1 Pedro 4, del 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria del Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o codicioso de los bienes ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifica a Dios en esta parte. Bien interesante, si son vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados son, felices son, dichosos son, porque esa es una evidencia de que el Espíritu de gloria y de Dios reposa en ustedes. Él es blasfemado, pero Él es glorificado en ustedes. Así que si alguno sufre como cristiano, verso 16, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios. John Stott escribe, todas las bienaventuranzas describen lo que todo discípulo cristiano está destinado a hacer. Concluimos que la condición de padecer desprecio, rechazo, calumnia y persecución es una marca normal del discipulado cristiano, tal como lo es el del ser corazón limpio o compasivo. Todo cristiano debe ser un pacificador y también todo cristiano debe esperar oposición. A veces solo vemos la persecución provenientes del mundo, hermanos, pero debemos aprender a sufrir también la persecución de nuestra propia carne. Que nos haga llorar el ver cómo nuestro pecado quiere oponerse al compromiso que tenemos de seguir a Cristo y que también nos lleve ese llanto a ser consolados con la transformación que Él está obrando en nosotros. Debemos de gozarnos cada vez que nuestro pecado nos persigue, porque eso nos ayuda a ser conscientes de nuestra miseria y al mismo tiempo de la grandeza de su amor. Pablo está hablando a los que son perseguidos por el mundo, pero ya hemos visto que también hay una persecución que viene de nuestra carne. Y hermanos, gocémonos cuando nos quieran matar por ser cristianos. Gocémonos cuando se burlen de nosotros por ser cristianos. Gocémonos cuando suframos por ser cristianos injusticias en este mundo, pero también gocémonos cuando podamos detectar nuestra propia miseria, cuando podamos detectar los deseos de nuestra carne y padecerlos y vencer y recibir la gracia para no ceder ante ellos. Gocémonos en que un día nuestro cuerpo de humillación será transformado en semejanza al cuerpo de su gloria. Lo que Jesús está diciendo es, cuando los persigan, cuando sufran por mi causa, cuando su compromiso por la justicia sea mayor que el ceder al mundo, que el ceder al diablo, que el ceder a su carne, gócense, porque están empezando a construir algo verdadero, porque están empezando a edificar algo eterno. Gócense, porque están viviendo para glorificar a Dios. Por eso Pedro dice, si alguno sufre como cristiano, gócese, porque está glorificando a Dios, porque el Espíritu de gloria reposa sobre vosotros. Eso es algo maravilloso, hermanos, el entender que la persecución es la evidencia de que el Espíritu de gloria reposa sobre nosotros. Luego sigue diciendo Jesús la razón por la cual nos debemos de gozar, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La recompensa en los cielos es grande, inmensa, fuera de toda proporción con respecto a los sufrimientos que trae la persecución. Vamos a Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Así como no se puede comparar un grano de arena con el tamaño del universo, así no son comparables los sufrimientos por causa de Cristo con la gloria que Él tiene preparada para nosotros. No son comparables. Dígame cuántas veces más grande es el universo que un grano de arena. Es imposible poner una comparación, es imposible poner una escala. Ni siquiera creo que se puede comparar el tamaño del planeta, o tal vez eso sí, con el grano de arena.
pero el tamaño del universo, ni siquiera con la Tierra es posible comparar, ¿no? No sé, o sea, nadie sabe cuántas tierras caben en el universo, muchísimo menos. Así de pequeño es el sufrimiento comparado con la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Vayamos a 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta aflicción leve y pasajera, cuando usted ve la aflicción leve y pasajera de Pablo en el capítulo 10, son muchos azotes, son muchos naufragios, es hambre, es vigilias, es frío, es desnudez, es ataques de falsos hermanos, es apedreamiento, algo que ninguno de nosotros ha sufrido. Es algo mayor a nuestros sufrimientos, pero él dice, es leve y pasajera. Y no tiene comparación con el eterno peso de gloria que produce. O sea, ellos estaban plenamente conscientes que la persecución por causa de Cristo produce un peso de gloria, produce una recompensa eterna, produce un valor sin comparación. Vayamos a 1 Pedro 1:4. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Tenemos una herencia que no tiene precio y lo más valioso, no cambia ni se deteriora. Todo en el mundo va a pasar, todo en el mundo se deteriora, pero esta herencia está reservada en el cielo y nunca va a perder valor. Al contrario, no tiene precio, porque su precio es tan alto y tan elevado que no hay un número que se le pueda asignar como precio. Hermanos, necesitamos entender que la forma de enfrentar las pruebas en el presente es dejar de pensar en el presente y pensar en el galardón futuro, en el galardón eterno, el eterno peso de gloria que se está acumulando, en la gloria que se nos ha de ser revelada, en la herencia que vamos a recibir al entrar al cielo. La fe de Abraham marcó una diferencia porque él habitó como extranjero en la tierra que Dios le había entregado, pero él entendió esa tierra se quedaba muy corta con la que realmente Dios le iba a dar. Porque la que Dios le iba a dar, dice la Biblia, no tenía fundamento terrenal, sino que su arquitecto y constructor era Dios y estaba en los cielos. Era una fe desconocida para los hombres en esa época, porque era una fe que no provenía de sus necesidades temporales o personales, era una fe que no buscaba satisfacer sus necesidades aquí en la tierra, porque él había recibido una revelación de lo que era eterno. La fe de Moisés le hizo despreciar y desechar las riquezas de ser hijo de la hija del faraón, porque puso la mirada en un galardón mayor, porque él entendió que era de mayor valor el vituperio, el oprobio, la persecución por seguir a un Cristo que ni siquiera había venido ni había muerto en la cruz, pero que eso era mayor que los tesoros de los egipcios, aunque Egipto era la nación más poderosa de su tiempo. Hermanos, necesitamos entender que lo eterno es verdaderamente mucho más valioso que cualquier cosa que sea valiosa en esta tierra. Y Jesús termina diciendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? La persecución es señal de lo genuino. La persecución es el certificado de la autenticidad cristiana. Los profetas fueron hombres justos, fueron hombres que como Abraham y como Moisés vieron algo que los demás no vieron. Los profetas vieron la realidad de Dios, los profetas vieron la realidad de lo eterno, los profetas vieron la realidad de lo espiritual. Y eso cambió su manera de vivir entre los de su tiempo. Entonces ellos veían lo terrible que era el pecado, ellos veían la gran amenaza que era la injusticia, que era el pecado, que era el buscar el dinero, que era el buscar la explotación. Ellos lograban verlo. Y entonces llamaban al arrepentimiento, llamaban a la humillación, llamaban a la conversión, pero ¿con qué se topaban? Con ser atacados, con ser asesinados, con ser menospreciados. Y Jesús está diciendo, señores, quienes logren ver lo eterno,
van a ser atacados en un mundo donde la gente busca lo temporal, donde la gente busca lo vano, donde la gente busca lo pasajero, donde la gente no ha entendido que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Jesús les está diciendo, si ustedes son perseguidos, ustedes se unen a la línea auténtica de los santos del Antiguo Testamento. De hecho, la historia de Israel no es la historia de un pueblo bueno, es la historia de una lucha mortal entre los auténticos creyentes, entre los que verdaderamente conocieron a Dios y entre el montón que se decían pueblo de Dios, pero que no eran pueblo de Dios porque no habían tenido un encuentro con Él. ¿Cómo le llamó Jesús a Jerusalén? Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes son hijos de los que asesinaron a los profetas y hacen lo mismo que ellos, y se decían juntos. Jesús dijo que Dios vengaría la muerte, la sangre derramada de todos los profetas, desde la Abel hasta Zacarías, un profeta que fue asesinado en el templo, registrado en 2 Crónicas 24. Nosotros vemos a Ezequiel, cuando Dios llama a Ezequiel, Dios le dice, tu vida va a ser como entre cardos y espinas, como caminar entre serpientes y escorpiones. No te van a creer, no te van a recibir, te van a atacar, te van a estar constantemente atacando, pero yo te voy a dar una frente de pedernal, de diamante, para que resistas el ataque. Amós fue rechazado. Amasías le dijo, vete, vidente, huye de la tierra de Judá, come allí y profetiza ahí, pero aquí no vuelvas a profetizar mal, en Amós 7-12. Isaías, sabemos por la tradición que fue aserrado por la mitad por Manasés, el hijo de Ezequías. No está escrito en Reyes, pero está registrado en otros escritos. Jeremías lloró, lo intentaron matar muchas veces, lo metieron en un pozo, lo atacaron, lo dejaron sin comidas y lo terminaron apedreando. Está también escrito en otros escritos. Y Jesús está diciendo, la persecución es señal de autenticidad de fe. No deben pensar que ser perseguidos es anormal. Al contrario, vean atrás a los profetas, a los hombres que vieron a Dios, a los hombres que vieron lo eterno, a los hombres que vieron la realidad de la santidad de Dios y del pecado del hombre, a los que fueron tocados, a los que realmente se les abrieron los cielos, como a Isaías, como a Ezequiel, como a Miqueas, como a Malaquías. Su vida no fue fácil, sufrían al ver la injusticia que reinaba en la nación. Y ustedes también. Cuando sufran por la injusticia que reina en el mundo y esa injusticia ataque su propia búsqueda de justicia, eso es señal de la autenticidad de su fe. Eso es señal de que han visto algo que el mundo no ha visto. Esa es señal de que ustedes tienen una luz que los demás no tienen. Esa es señal que ustedes valoran lo que verdaderamente vale, lo eterno, lo que no se pierde, lo que no se va a arruinar. Don Carson escribe, se han alineado con los profetas que fueron perseguidos antes que ellos y por lo tanto testifican que en todas las épocas el pueblo de Dios está bajo presión. Lejos de ser una perspectiva deprimente, su sufrimiento bajo la persecución que ha sido provocada por su justicia se convierte en una señal triunfante de que el reino les pertenece. Hermanos, y la figura del profeta perseguido encuentra su más clara expresión en el anuncio del Mesías que de Isaías, cuando habla de que él se entregará como ofrenda de expiación y verá su descendencia, y que debido a la angustia de su alma, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Jesús no nos pide algo que él no vivió. Las razones que vemos en la Escritura para gozarnos en medio de la persecución son tres. Número uno, es señal de la autenticidad de nuestra fe. Ya leímos 1 Pedro 4:14, pero un poco antes, Pedro dice, no se sorprendan por las pruebas de fuego que vienen, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense muchos, porque estas pruebas los hacen ser partícipes de Cristo en su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría
de participar de su gloria cuando sea revelada en el mundo. Vienen pruebas, no es extraño, es normal, son esperables. ¿Y qué hay que hacer cuando vengan las pruebas? Alégrense. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que van a participar de su gloria. La persecución es señal de lo genuino, es el certificado de una fe auténtica. Jesús también dijo en Juan 15, 18 al 21, si el mundo os odia, me ha odiado antes a mí. Si fueras del mundo los amaría, pero como no son del mundo, por eso les odian. Y todo lo harán, os perseguirán, dice, por causa de mi nombre. Hermanos, la persecución es ante todo un fuego que purifica, conduce a una decisión, a una ruptura radical y definitiva con el mundo del pecado y nos hace entrar directamente en la santidad de Dios. La persecución nos recuerda que no somos del mundo, que somos de Cristo, que pertenecemos a un reino diferente. Y como tercera, el carácter del cristiano es purificado y perfeccionado por medio del sufrimiento. Esto lo vemos en Santiago 5, Santiago 5:3 dice, Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones porque la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hay una formación de carácter que solo se da por el sufrimiento y por la persecución. Lo mismo nos dice Santiago 1, del 2 al 4. Tengan por sumo gozo, no por tristeza, por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia y la paciencia va a tener su resultado perfecto. Los va a llevar a ser perfectos y completos y no les va a faltar nada. La oposición pasa a ser la vitrina ideal para exponer el carácter de Cristo en este mundo y para dejar que la luz del amor de Cristo brille en medio de un mundo de tinieblas. ¿Por qué somos perseguidos? Por la misma razón que Jesús fue perseguido. Porque los hombres amaron más y aman más las tinieblas que la luz. Pero la persecución nos afirma en que estamos proyectando su luz. Y eso es hermoso. Se está cumpliendo lo que dice Efesios 3, la infinita sabiduría de Dios está siendo dada a conocer por medio de la iglesia perseguida a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. En el entendimiento limitado de la felicidad que tenían los oyentes de Jesús, cualquiera relacionaría la felicidad con el gozarse y alegrarse. Y aunque casi al inicio del discurso Jesús dice que la vida plena, feliz, significativa y satisfactoria incluye llorar, en esta última parte sí afirma que también produce gozo y alegría. La gran diferencia es las razones por las que se producen el gozo y alegría. El gozo y alegría se produce por la apreciación de lo que es importante. En la lógica del mundo, el mundo nos invita a reírnos por el placer y muchas veces ese placer está concebido en una deshonra a Dios o como el goce de un privilegio que otros no tienen y de esa comparación de sentirme superior al otro. Eso va en contra de los principios del reino. El mundo nos invita a reírnos por la victoria y la victoria muchas veces en la concepción proviene de esa humillación al otro. Yo gané y el otro fue derrotado. Eso va en contra de los principios del reino. El mundo nos invita a reírnos por el registro de un momento que parece perfecto y que busca ignorar el resto de los momentos de la vida, que busca huir de la realidad. Los principios del reino no nos muestran eso. Jesús nos está diciendo que si hay algo por lo que tenemos que alegrarnos y regocijarnos, es por ser perseguidos por su causa. Que esa es a la vez la causa de la justicia. ¿Por qué? Porque participar de sus padecimientos es la garantía que tenemos de participar de su gloria. Pero es lo que dice Romanos 8:17. Si en verdad padecemos con él, juntamente con él seremos glorificados. Filipenses 1:28 al 30 también dice, cuando ustedes tienen adversarios, no teman ante ellos, porque la adversidad de ellos es la señal de que ellos van para perdición, pero al mismo tiempo es la señal de que ustedes van para salvación. Porque a ustedes se les ha concedido por amor a Cristo no solo creer en él, sino también sufrir por él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí. Hermanos, el sufrimiento del creyente por causa de Cristo, no por causa de nuestras
imprudencias, pecados y faltas de sabiduría. No, no, no. Por causa de la justicia, por causa de Cristo, es un privilegio. Y es una señal de salvación. Y es un motivo de gozo y alegría. Watchman Nee escribió de que cuando él predicó el evangelio en la China, empezó el régimen comunista y muchas veces lo llevaron a cárceles de tortura. En una ocasión él salió de la cárcel y por los golpes que había recibido apenas podía caminar, tenía que caminar con bastón y estaba muy desmejorado en su salud. Caminando por la calle se topó con uno de sus profesores de la universidad y el profesor lo invita a tomar un café, un té, porque era en China, ahí toman más té. Y el profesor le habla y le dice, teníamos tantas expectativas sobre tu vida, eras uno de los mejores estudiantes, creíamos que ibas a tener un gran futuro. Y mira cómo estás. Todo por seguir a ese Dios en quien dices creer. Mira cómo está tu vida. Mira la condición tan lamentable en la que estás. Watchman Nee dice, confieso que por primera vez en mi vida sentí que el Espíritu de gloria estaba sobre mí. Había perdido mi vida por amor a Cristo. Lo había perdido todo, pero lo había hallado y había ganado todo. Qué hermoso llegar a tener esa capacidad de regocijarnos por haberlo perdido todo por Él, pero saber que lo hemos ganado todo. Hermanos, ¿cómo practicar esta bienaventuranza? Oremos por los que son perseguidos por su fe. Hay muchos países donde nuestros hermanos están siendo sacrificados. Y aunque nosotros no nos demos cuenta, nos beneficiamos con ese sacrificio y tenemos el deber de sostenerlos, al menos con nuestra oración. Y en segundo lugar, aceptemos que la vida cristiana es una lucha. Es una lucha de fidelidad, es una lucha de resistencia a las tentaciones, es una lucha de conversión permanente y de batallas diversas para anunciar el evangelio. Y uno de los aspectos de esta batalla es que peleamos a veces sufriendo la injusticia. Pedro escribe en 1 Pedro 2, 20 y 21, soporten el sufrimiento que ya Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Hermanos, sufrir por Cristo y soportar el sufrimiento es un privilegio, es un motivo de gozo y es un motivo de alegría. Más vale sufrir el mal que cometerlo. Del comentario de MacArthur quiero leer algo que él cita al final. Juan Crisóstomo, un líder fiel de la iglesia del siglo IV, predicaba tan fuertemente contra el pecado que ofendió no solamente a la inescrupulosa emperatriz Eudoxia, sino que también a muchos líderes religiosos. Cuando fue citado ante el emperador Arcadio, amenazaron a Crisóstomo con el destierro si no cesaba su inflexible predicación. Él respondió, Señor, tú no puedes desterrarme porque el mundo es la casa de mi padre. Entonces te mataré, le dijo el emperador Arcadio. No puedes hacerlo porque mi vida está escondida con Cristo en Dios, contestó Juan Crisóstomo. Tus bienes serán confiscados, amenazó Arcadio. Señor, tampoco eso es posible. Mis tesoros están en el cielo donde nadie puede entrar ni robarlos. Entonces te sacaré de entre los hombres y no te quedarán amigos. Fue la última y desesperada advertencia. Eso tampoco puedes hacerlo, porque tengo un amigo que me ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Juan Crisóstomo fue desterrado, primero a Armenia y luego mucho más lejos a Pitus en el Mar Negro, a donde nunca llegó porque murió en el camino. Pero ni su destierro ni su muerte refutaron ni disminuyeron sus afirmaciones. Lo que él más valoraba no se lo pudo quitar el emperador. Él sabía que heredaría la tierra. Él sabía que su vida estaba escondida con Cristo en Dios y él sabía que sus verdaderos tesoros estaban en el cielo y nadie se los iba a poder quitar. Hermanos, ¿por qué un creyente se goza al sufrir por ser seguidor de Cristo? ¿O por qué un creyente se goza al sufrir juntamente con Cristo? Porque tiene la certeza de que reinará con él. Como dice 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Vives con la certeza de que los principios de este mundo son contrarios a los principios del reino de Dios?
Buscas intencionalmente regir tu vida por los principios del reino, sabiendo que son contrarios a los de este mundo y sabiendo que despertarán oposición. ¿Has experimentado insultos, ataques y calumnias por causa de ser de seguidor de Jesucristo? ¿Cómo has reaccionado? ¿Te has gozado y te has regocijado? Cuando has sufrido por él, te goza saber que tu herencia y recompensa en los cielos es mayor que la pérdida de lo superficial que este mundo ofrece. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por enseñarnos a apreciar que la verdadera felicidad incluye un sufrimiento que refleja que no pertenecemos a este mundo, un sufrimiento que refleja que estamos llevando en nuestro cuerpo las marcas de tu muerte, pero que un día llevaremos tu vida y tu gloria. Un sufrimiento que nos ayuda a confirmar y a afirmar en nuestro corazón que vivimos y pertenecemos a un reino diferente, que nos regimos por principios diferentes. Y que así como tú moriste por nosotros, somos llamados a vivir y si es necesario, a morir por ti. Señor, ayúdanos y enséñanos a que nuestro compromiso contigo, a que nuestro compromiso con la justicia sea mayor que la oposición del mundo a buscar ser como tú. Que estemos claros que si buscamos ser como tú, el mundo se opondrá, pero que cuando el mundo se oponga, nos regocijemos y nos alegremos, porque es la garantía de que tu gloria está sobre nosotros y porque es la garantía de que reinaremos contigo. Gracias por este glorioso evangelio que nos ofrece algo mucho más valioso que lo que este mundo y lo que esta vida nos pueden ofrecer. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Amén.